Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí, porque hoy nos vamos a sumergir en un tema que estoy segura, les va a encantar, un chisme jugoso, lleno de misterio y que nos dejará con la intriga a flor de piel. ¿Listos para un viaje alucinante por el mundo de las celebridades turcas? Pues agárrense fuerte porque hoy vamos a desvelar la cita secreta de Can Yaman. Así es, chicas. El mismísimo Can Yaman, el galán turco que nos tiene a todas suspirando, ha protagonizado un encuentro que mantuvo en total secreto. Y lo más sorprendente de todo es, bueno, ya lo verán. Prepárense para descubrir quién era esa persona especial, y sobre todo, qué hacían juntos. Estoy segura de que este vídeo les va a dejar con la boca abierta, así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y a darle play. Pero antes de que nos adentremos en este apasionante misterio, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Solo tienen que darle clic al botón rojo y activar la campanita para no perderse ninguno de los chismecitos y novedades que les tengo preparados. Así siempre estarán al tanto de lo último en el mundo de las telenovelas turcas y sus estrellas favoritas. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a desentrañar este enigmático encuentro. Can Yaman, como todos sabemos, es un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo. Desde sus inicios en Erkencikus, donde nos enamoró con su papel de Candibit, hasta Dolunay, donde su química con Ozge Gurel nos robó el aliento, pasando por Bay Jail y su más reciente éxito internacional, El Turco. Cada uno de sus trabajos es un éxito rotundo, pero no solo por su talento actoral, sino por su carisma y su belleza innegable. Es el prototipo de hombre perfecto para muchísimas, y claro, sus relaciones sentimentales siempre son tema de conversación. ¿Quién no quiere saber quiénes son las afortunadas que comparten tiempo con este bombón turco? Las redes sociales arden cada vez que se rumorea sobre un nuevo romance y las fans, siempre atentas, analizan cada detalle, cada foto, cada gesto en busca de pistas. Bueno, pues en medio de toda esa expectación, en medio de rumores y especulaciones, surgió una cita que se mantuvo bajo 7 llaves. Una cita que pocos conocían y que, al revelarse, causó un revuelo increíble. Y lo que es aún más interesante es que la identidad de la persona con la que se encontró Can Yaman fue una gran sorpresa. Algo completamente inesperado que dejó a todos boquiabiertos y que rápidamente se convirtió en el tema de conversación del momento. Los paparazzi, siempre al acecho con sus cámaras preparadas para capturar cualquier momento relevante, fueron los que destaparon el pastel. Fotografías, vídeos, todo quedó registrado, y a pesar del intento de mantenerlo oculto, la noticia explotó como una bomba. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente por Internet, llegando a todos los rincones del mundo, y las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. Y vaya que explotó. La pregunta del millón, la que todos se hacían, era ¿con quién estaba Can Yaman? ¿Era una nueva conquista? ¿Una amiga cercana? ¿Un encuentro casual? ¿O quizás algo más? La especulación se desató en redes sociales y las fans de Can, como buenas detectives, empezaron a investigar, analizando cada detalle de las imágenes, buscando pistas, tratando de descifrar qué estaba pasando. Y aquí viene lo bueno, porque la persona con la que se le vio a Can Yaman fue una celebridad. Pero no una actriz de renombre, no una modelo famosa, no. Se trataba de una personalidad del mundo del deporte. Sir, ¿cómo lo escuchan? La cita secreta de Can Yaman fue con un reconocido atleta de talla mundial. Un deportista que ha alcanzado la cima en su disciplina, un verdadero ícono que inspira a millones de personas en todo el planeta. La sorpresa fue mayúscula. La combinación era inesperada. ¿Qué hacía Can Yaman, un actor famoso y reconocido por su trabajo en la industria del entretenimiento, en una cita con un deportista de élite? ¿Qué tenían en común? ¿Qué tipo de relación existía entre ellos? ¿Era una amistad naciente? ¿Una colaboración profesional? ¿O tal vez algo más, algo que iba más allá de la simple amistad? Las preguntas no paraban de surgir, y la curiosidad nos consumía a todos. La imaginación volaba y las teorías se multiplicaban por segundos. Para entender mejor la situación, debemos remontarnos a un tiempo atrás, a la forma en que Can Yaman maneja su vida privada. Can siempre ha sido muy reservado con su vida personal, prefiriendo mantenerla alejada del ojo público.
Aunque en ocasiones, como es inevitable en el mundo del espectáculo, se ha filtrado alguna que otra información, Khan siempre ha intentado proteger su intimidad. Sin embargo, esta vez la discreción fue clave, y el secretismo se apoderó de todo el encuentro. Se tomaron todas las precauciones necesarias para evitar ser descubiertos para que la cita fuera lo más privada posible. Las fotos tomadas con teleobjetivos para mantener la distancia mostraban a Khan Yaman y al atleta en un lugar discreto, un restaurante elegante y exclusivo, situado en un área apartada y lejos del bullicio de la ciudad. Un lugar donde la privacidad y la tranquilidad eran lo más importante. Se les veía conversando animadamente, riendo, intercambiando gestos cómplices y compartiendo una cena que prometía ser larga y agradable. La química entre ambos parecía evidente, aunque, como siempre, la especulación era lo único que teníamos a nuestro alcance. Era imposible saber con certeza qué estaba pasando, pero las imágenes sugerían una conexión especial. ¿Y qué hacían juntos? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Resulta que Khan Yaman y el atleta en cuestión compartían un interés en común, una pasión que los une del mundo del entrenamiento físico, la salud y el bienestar. Ambos son personas muy preocupadas por su salud física y mental, por llevar una vida activa y por mantenerse en forma. La disciplina y la constancia son valores que ambos comparten y que los han llevado a alcanzar el éxito en sus respectivas carreras. De hecho, el deportista es conocido por sus rutinas exigentes, sus métodos de entrenamiento innovadores y por su disciplina implacable. Su dedicación al deporte es admirable y su compromiso con la excelencia es evidente. Así que la cita no fue ni más ni menos que una reunión para compartir conocimientos, para intercambiar experiencias, para aprender el uno del otro y para hablar sobre sus rutinas, sobre sus objetivos y sobre cómo mantenerse en la cima de sus respectivos mundos. Era, en esencia, una reunión de motivación y de aprendizaje. Un encuentro en el que ambos podían nutrirse de las vivencias del otro, intercambiar consejos y encontrar inspiración para seguir adelante. Aunque claro, los fans, siendo fans, siempre van a querer saber más. A pesar de que se trataba de una reunión profesional y de amistad, las especulaciones sobre un posible romance no se hicieron esperar. Las redes sociales ardían con comentarios, con teorías conspirativas y con deseos de que esta inesperada pareja se convirtiera en algo más que amigos. Las fans, con su imaginación desbordante, comenzaron a fantasear con la idea de un romance, creando escenarios románticos y esperando que la chispa entre ambos se encendiera. Lo cierto es que hasta la fecha, no se ha confirmado ni desmentido nada. Ambos han mantenido el secreto, protegiendo su privacidad y dejando la incógnita en el aire. Han preferido no pronunciarse sobre el tema, alimentando así la curiosidad de sus seguidores. La incertidumbre es parte del juego, y ambos parecen estar cómodos con ella. Lo que sí es seguro es que la cita secreta de Khan Yaman con el deportista dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. Fue una demostración de que las estrellas, a pesar de su fama y su éxito, también son personas que se preocupan por su bienestar, que buscan inspiración y que aprenden de otros. Y por supuesto también fue una lección de que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece y que a veces las apariencias engañan. Porque, ¿quién iba a imaginar que Khan Yaman, el galán de telenovelas que nos hace suspirar, se reuniría a cenar con un atleta de alto rendimiento? Nadie. Era una combinación inesperada, que rompió todos los esquemas y que generó gran expectación. Y ahí radica la magia de este tipo de historias, en la sorpresa, en la intriga y en la posibilidad de descubrir un lado desconocido de nuestros ídolos. En definitiva, este encuentro secreto nos dejó una gran lección. Nos mostró que las celebridades son seres humanos con intereses, pasiones y amigos, que se preocupan por su bienestar y que buscan aprender y crecer constantemente. Nos demostró que a pesar de la fama, la soledad también puede ser una compañera en la vida de una estrella, y que buscar la compañía de otros, compartir experiencias y aprender de quienes te rodean, es algo totalmente natural y humano. Y por supuesto nos regaló un chisme jugoso que nos mantuvo enganchados a las redes sociales durante días, alimentando nuestra curiosidad y nuestra imaginación. Pero volviendo al tema principal, quiero decirles que aunque no sepamos a ciencia cierta qué fue lo que realmente ocurrió en esa cita, lo que sí podemos afirmar es que fue un encuentro inesperado, lleno de curiosidad, de misterio y de potencial. Un encuentro que nos demostró que en el mundo de las estrellas, siempre hay sorpresas a la vuelta de la esquina, y que la vida de las celebridades está llena de secretos y de encuentros privados que a veces, por suerte, terminan saliendo a la luz.
Así que, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Les sorprendió la revelación? ¿Qué opinan sobre la posible amistad entre Can Yaman y el atleta? ¿Creen que hay algo más que amistad? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les pareció este tema tan interesante. Estoy deseando leer sus teorías, sus especulaciones y sus deseos. Compartan sus pensamientos conmigo. Y no olviden que si les gustó este vídeo, no duden en darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de los chismes y novedades que les tengo preparados. Ya saben, la campanita está para eso, para avisarles cuando suba un nuevo vídeo. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo, donde les traeré más chismes, más novedades y más sorpresas. Hasta la próxima, bellezas. Un beso enorme.